Capítulo 1. El primer grito que vino de la madera. La primera vez que lo escuché, pensé que venía de mí. El convento ya dormía. Todas las luces apagadas. Los pasillos bañados por una luna enferma que se colaba a través de los vitrales polvorientos. Yo estaba sola, barriendo el altar como cada noche. No por obligación, sino porque el silencio me hacía sentir más cerca de él. Hasta que el silencio se rompió. Un grito, seco, largo, como si viniera de una garganta rota. No fue humano, tampoco animal. Y lo peor de todo, no venía del cielo, sino de la cruz. Giré despacio. Ahí estaba, la cruz. Vacía, solo madera. No había Cristo. Nunca lo hubo. En ese convento rural, la cruz del altar mayor había permanecido desnuda por generaciones. Porque él ya resucitó, decían las monjas ancianas. Pero esa noche, la cruz gritó. Solté la escoba. Sentí las piernas cederme como si alguien me arrancara la fe de los huesos. Me acerqué. No quería, pero lo hice. No por valentía, sino por necesidad de saber que no me estaba volviendo loca. Hola. El grito se repitió. Más débil. Pero esta vez, no sonó como dolor, sino como memoria. No sé cómo explicarlo. Era un lamento antiguo. Como si la madera recordara algo que nadie más debía recordar. Me arrodillé. Puse la frente en el suelo. Recé, pero las palabras del Padre Nuestro se me enredaban en la lengua. Cada vez que decía líbranos del mal. El eco del grito crecía dentro del altar. Corrí a mi celda. Me encerré. Temblaba tanto que no pude dormir. A la mañana siguiente, no dije nada. Porque cuando estás en un convento, y tú eres la única que escucha voces en la cruz, te vuelves hereje antes de ser creída. Pero algo me perturbó aún más. La escoba, la que había dejado caer en el suelo del altar, estaba de vuelta en su rincón. Limpia, seca, como si nadie la hubiera tocado. Solo que en el mango, alguien había tallado una palabra. ¿Me escuchas? Me quedé helada. No era caligrafía humana. Era profunda, rasgada, como si la madera misma se hubiera herido para escribirla. Esa noche no bajé al altar, pero el grito volvió. Más largo, más triste. Y esta vez, lo escuché decir mi nombre. No sé lo que cuelga de esa cruz, o si alguna vez colgó a alguien. Solo sé que lo que grita desde ella no quiere ser olvidado. Y por alguna razón que aún no entiendo, yo fui la elegida para escucharlo. Capítulo 2. La Virgen que tembló al rezar el Padre Nuestro. No es lo mismo rezar por fe, que rezar por miedo. Y desde que escuché el primer grito desde la cruz vacía, nunca volví a rezar con fe. Lo hacía por costumbre, por obligación, por no enloquecer. Pero esa madrugada, cuando los labios se me llenaron de ceniza, cuando la oración se me quebró en la lengua como una rama seca, supe que algo me estaba escuchando, y que no era Dios. La campana de maitines sonó a las 4. Como siempre, el coro de monjas se reunió en la capilla. Yo también fui. No quería quedarme sola. No después de lo que leí en el mango de la escoba. ¿Me escuchas? Sí. Y ojalá no lo hiciera. Me senté en el tercer banco, frente a la cruz vacía. Sus sombras se alargaban como brazos abiertos. Pero esa noche, me parecían garras. Cuando la Madre Clara comenzó el rezo del Padre Nuestro, cerré los ojos, como todas, y comencé, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero algo me interrumpió. Una presión en el pecho. Una corriente de calor subiendo por mi garganta. Como si las palabras no quisieran salir. Como si fueran prohibidas. Venga a nosotros tu reino. La madera de los bancos crujió. No por viejo, por presencia. Hágase tu voluntad. Y ahí ocurrió. Mi voz cambió. No hablo de tono. Hablo de idioma. De mi boca salió una frase que nunca aprendí. Nrceles nomen eius. Las monjas se giraron. Algunas se persignaron. Otras me miraron con pavor. La Madre Clara palideció. ¿Qué has dicho? ¿Hija? Preguntó. Yo no sabía. No era latín eclesiástico. Era algo más antiguo. Más visceral. Me puse de pie, temblando. No fui yo. Fue la cruz. Está vacía. Pero grita. Y ahora, habla a través de mí. Las demás no dijeron nada. Pero yo vi como una de ellas se desmayó. Y otra lloraba en silencio. Esa noche me prohibieron volver al coro. Me ordenaron silencio, ayuno, reflexión. Pero yo ya no podía callar. Porque esa frase, la que nadie entendía, la repetía la cruz cada madrugada. Y cuando me atreví a escribirla en mi diario, la tinta se corrió. Las letras sangraron. Y una línea nueva apareció sola. Justo debajo. Si rezas lo sagrado, invocas lo negado. Desde entonces no rezo en voz alta.
porque ya no sé si oro a Dios, o a lo que grita desde la cruz. Y aunque cierro la boca, mi alma tiembla al ritmo de cada Padre Nuestro que no termino, porque el verdadero infierno no es dejar de creer, es seguir rezando, sabiendo que algo más escucha. Capítulo 3. Las otras monjas también sabían, pero nunca hablaron. Pensé que estaba sola, que el horror me había elegido a mí y solo a mí, que la cruz vacía me gritaba porque era virgen, porque era débil, porque era la única lo bastante ingenua como para seguir rezando cuando el cielo ya no respondía. Pero me equivocaba. No fui la primera, ni la única. Esa noche no bajé a la capilla. Me quedé en la celda, envuelta en mantas, abrazada a un rosario que ya no me tranquilizaba. Los gritos no paraban, aunque me tapara los oídos. No venían del aire, venían de dentro. Y fue entonces cuando la hermana Eusebia tocó mi puerta. Tenía 90 años. No hablaba con nadie desde hacía meses. Muchos decían que ya no entendía el mundo. Otros, que simplemente lo había dejado de escuchar. Pero esa noche, me miró con los ojos más lúcidos que jamás haya visto. Y me dijo, también lo oímos. Todas. Pero ninguna lo dijo. Hasta ahora. Me temblaron las rodillas. ¿Quiénes? Las que estaban antes que tú. Las que vivieron aquí cuando la cruz aún tenía rostro. ¿Tenía rostro? Ella asintió. No siempre fue vacía. Hubo una figura, tallada en silencio, con clavos de oro en los pies, pero sin ojos. ¿Y por qué la quitaron? Porque un día gritó. Y las que lo escucharon, murieron o enmudecieron para siempre. Eusebia me llevó, a paso lento, a la biblioteca cerrada del convento. Sacó una llave de su hábito y abrió un compartimento detrás del altar portátil. Dentro, un libro, viejo, cubierto de cera seca y polvo espeso. En la primera página, una frase: el que escucha, cae; el que repite, sangra. Y luego, nombres, fechas, notas en latín arcaico. Todas mujeres, todas vírgenes, todas residentes del convento. Y todas, muertas antes de los 30. Este libro no existe, susurró Eusebia. Nadie debe saber que fue escrito. Y si tú lo encontraste, es porque la cruz te eligió. Como lo hizo con ellas. Como lo hizo conmigo. Pero yo me negué. Me miró con una mezcla de compasión y miedo. Tú hablaste. Tú abriste la herida. Y ahora, no hay forma de cerrarla sin que sangre. Quise preguntarle más. Quise gritarle que me dijera cómo callarlo. Cómo sellar esa madera maldita. Pero cuando volví a mi celda, ella ya no estaba. Al día siguiente, su cama seguía hecha, su ropa colgada, su rosario intacto, pero de Eusebia, ni rastro, solo un detalle, sobre su almohada, una astilla, oscura, felada, y caliente al tacto, de cruz. Desde entonces, cada vez que escucho los gritos, sé que no son solo para mí, son ecos de todas las que callaron, y de las que están por hablar, porque aquí, en este convento, la fe no salva, la fe grita, y el silencio mata. Capítulo 4. La cruz no siempre estuvo vacía. Pero nadie quiso recordar quién colgó ahí. Esa noche bajé al sótano del convento. Sabía que estaba prohibido. Sabía que ninguna hermana debía cruzar esa puerta sin permiso. Pero cuando escuchas una voz que grita desde la madera, la obediencia se vuelve una forma de condena. Llevaba una linterna. Aunque la batería parpadeaba como si la fe no alcanzara para sostener la luz. El sótano olía a humedad vieja y cera rancia. Había estanterías con libros cubiertos de polvo, retablos rotos, y en el fondo, una figura envuelta en una tela roja. Me acerqué. La tela estaba sucia, cubierta de ceniza, temblando. La retiré. Y entonces lo vi. Un crucifijo, oculto, antiguo, de madera agrietada por los años, pero con una figura distinta. ¿Cristo? Sí, pero no como lo enseñaban. No tenía rostro. No tenía corona. Tenía los ojos tapados con hierro. Y en lugar de expresión de paz, el cuerpo parecía retorcido de dolor. Los clavos no estaban en las manos. Estaban en el pecho. Uno solo, profundo, directo al centro del alma. Y tallado bajo sus pies, una inscripción que no estaba en latín. Estaba en algo que ardía al mirarlo. No podía leerlo. Pero lo entendí. Él fue escuchado, pero no fue creído. Retrocedí, temblando. Sube. Sin que nadie me lo dijera. Que esa era la figura que colgó alguna vez de la cruz del altar, y que las monjas la habían escondido, no por temor a profanar, sino por temor a recordar, porque ese Cristo no era el de los evangelios, era el que gritó, el que suplicó y no obtuvo respuesta, el Cristo sin redención. Subí corriendo, quise contárselo a la Madre Clara, pero cuando llegué a su celda,
La encontré llorando frente a una carta antigua. Tú lo viste, ¿verdad? Me preguntó sin mirarme. Lo sacaste de su encierro. ¿Quién es? Le dije. ¿Por qué lo escondieron? Ella rompió la carta entre las manos. Porque su existencia lo cambia todo. Porque si él no fue escuchado, ¿cómo podremos esperar nosotros serlo? ¿Entonces es otro Cristo? No, es el primero. El que fue crucificado en nombre del hombre, antes de que el hombre supiera su nombre. Y el que la Iglesia decidió borrar. Esa noche no hubo grito. Solo una frase, susurrada, desde lo más profundo del altar. Tú me miraste. Y ahora, tú me recordarás. Desde entonces, no veo la cruz del altar como un símbolo. La veo como una tumba. Y una promesa. Porque lo que colgó allí, quiere volver. No para ser adorado, sino para ser escuchado. Esta vez, de verdad. Capítulo 5. Los ángeles dejaron de entrar al templo después del segundo grito. El silencio volvió. Pero no como consuelo. Volvió como una ausencia. Un hueco donde antes había algo sagrado, y ahora solo quedaba eco. Porque cuando el segundo grito surgió de la cruz vacía, no fue solo un lamento. Fue una expulsión. Una advertencia. Un sonido tan profundo que ni el aire quiso quedarse. Y entonces lo supe. Los ángeles ya no entraban al templo. Antes, lo sentíamos. Aunque no se vieran. Había algo en el aire. En la luz de las velas. En el modo en que el incienso subía y no se dispersaba. Era una certeza que solo se percibe con el alma. Que no estábamos solas. Que alguien vigilaba desde lo alto. Pero después del segundo grito, todo eso se apagó. Las velas no encendían. El incienso ardía, pero no subía. Y el coro sonaba seco. Como si las notas cayeran al suelo antes de alcanzar el cielo. Una mañana, la hermana Pilar, la más devota de todas, entró corriendo a la capilla con el rostro blanco como cera. Las alas ya no están. No entendíamos. Nos llevó al salón del claustro, donde colgaban pinturas antiguas de ángeles. Todos tenían sus alas borradas, no arrancadas, desaparecidas, como si hubieran sido pintadas con agua. Como si su presencia fuera incompatible con lo que vivía ahora en el convento. Esa noche, soñé. Pero no era un sueño. Era una visión. Estaba sola en la capilla. La cruz vacía ardía sin fuego. Y del techo colgaban alas. Negras. Secas. Abandonadas como trapos. Una figura se arrastraba desde el altar hacia mí. No tenía rostro. Ni pies. Solo llagas que abrían losas al avanzar. Y una voz. Rota pero firme. Me susurró. Ellos no pueden entrar donde Dios ya no habla. Desperté gritando. El crucifijo de mi celda estaba al revés. Fui a la Madre Clara. Le pregunté si los ángeles nos habían dejado. Ella no respondió con palabras. Abrió un armario secreto. Dentro, un relicario roto. Y una carta sellada con cera negra. Esta carta llegó hace años. Desde Roma. Nos dijeron que si la cruz gritaba una segunda vez, ya no debíamos rezar en este lugar. ¿Y por qué no nos fuimos? Porque irse es confesar que fuimos abandonadas. Y la Iglesia prefiere la muerte al reconocimiento del silencio de Dios. Desde entonces, nadie dice ángel en voz alta. Porque ya no cuidan, ya no rodean, ya no descienden. Y si alguno aún mira hacia aquí, no lo hace por piedad, sino por miedo a que lo arrastremos con nosotras. Porque en este convento, la cruz vacía no es símbolo, es frontera. Y lo que hay al otro lado, ya no es cielo. Capítulo 6. Dios no respondió. Pero el grito sí me llamó por mi nombre. Durante semanas, recé con la esperanza de que Dios dijera algo. Un susurro, una señal, un temblor leve en el alma. Cualquier cosa. Pero Dios no respondió. Ni una sola vez. Solo el silencio. Ese silencio espeso, cruel, que ya no consuela, solo pesa. Y sin embargo, la cruz sí habló. Fue la tercera noche seguida sin dormir. El grito ya no venía como antes. En medio de la oscuridad. Ahora lo escuchaba en plena luz del día. Mientras barría los pasillos. Mientras bebía agua. Mientras leía salmos que parecían cada vez más vacíos. Hasta que, en medio de la oración de la tarde, el grito no sonó desde la cruz, sino desde dentro de mí. ¿Sofía? Sí, ese es mi nombre. Pero nadie lo usaba en el convento. Me llamaban hermana Clara II. Mi nombre quedó atrás cuando tomé los votos. Fue borrado. Silenciado. Como si ya no me perteneciera. Pero la cruz lo dijo. Lo recordó. Lo reclamó. Sofía, tú no olvidaste mi voz. Por eso la escuchas. Por eso, eres mía. Me caí al suelo. Las otras hermanas pensaron que me había desmayado. Me llevaron a mi celda. Pero yo estaba despierta.
completamente despierta. Y marcada. Esa noche, mientras me lavaba el rostro frente al espejo, noté algo en la clavícula. Una palabra escrita como con ceniza. Respondida. No bendecida. No llamada. Respondida. Como si la cruz hubiera estado esperando siglos por alguien. Y al fin, yo hubiera dicho sí sin saberlo. Quise hablar con la Madre Clara. Pero su celda estaba vacía. No se la veía desde el día anterior. Nadie preguntaba. Nadie buscaba. Aquí, cuando alguien desaparece, no se investiga. Se reza, y se olvida. Pero yo ya no quería rezar. Quería entender. Me arrodillé frente a la cruz vacía. Sola en la capilla. Sin luz. Sin velas. Solo yo y esa madera que había visto demasiado. ¿Quién eres? Susurré. ¿Qué quieres de mí? Y la respuesta vino. Como un aliento en la nuca. Fui escuchado. Pero no creído. Ahora tú me crees. Aunque desees no hacerlo. ¿Eres Cristo? Silencio. ¿O eres lo que quedó de él cuando nadie lo escuchó? La cruz crujió. Y algo goteó desde el centro. Donde antes estaba el clavo. No sangre. Cera negra. Como la de los sellos antiguos. Toqué esa cera. Y el mundo cambió. Ya no escucho con los oídos. Escucho con la piel. Con los huesos. Con las grietas de mi alma. Y cada palabra que antes pronunciaba con fe, ahora me arde en la lengua como si fuera mentira. Porque Dios no me habló. Dios no me miró. Dios no me respondió. Pero la cruz sí. Y eso, lo cambia todo. Capítulo 7. El confesor murió al intentar bendecir el altar. El obispo lo envió como una solución. Como un castigo encubierto. Como si un hombre con sotana y agua bendita pudiera silenciar lo que grita desde la madera. Padre Esteban. Anciano. Pero firme. Ojos hundidos. Voz segura. El tipo de sacerdote que nunca duda, hasta que algo lo mira desde adentro. Llegó con una sonrisa forzada y un maletín que parecía pesar más de lo que debía. Dentro, una Biblia con tapas de cuero agrietado. Un crucifijo con base de plata. Y un frasco de agua bendita que chorreaba antes de abrirlo. Como si ya supiera a qué venía. He oído que las jóvenes están imaginando cosas. Gritos. Sombras. Falsos milagros. La Madre Clara, que había vuelto misteriosamente. No dijo nada. Solo lo acompañó a la capilla. Temblando. Yo fui detrás. No por fe. Por testimonio. Porque si algo ocurría, alguien tenía que escribirlo. Padre Esteban caminó hacia el altar con seguridad. No rezó al entrar. No se arrodilló. Error. Sacó la cruz de plata. Alzó el brazo y dijo con voz fuerte. En el nombre del Altísimo. Bendigo este lugar y expulso toda presencia impura. Y la cruz vacía. Gritó. No como antes. No un lamento. Un rugido. Las paredes vibraron. Los vitrales se quebraron sin tocarse. Y el cáliz sobre el altar estalló en fuego azul. Padre Esteban cayó de rodillas. Pero no en oración. En agonía. La cruz comenzó a gotear cera negra otra vez. Y su piel empezó a sangrar por los ojos. ¡Deténganse!, gritó. Esto no es de Dios. Pero tampoco es del demonio. Es algo que nunca debió ser olvidado. Y luego, cayó. El cuerpo quedó ahí. Nadie lo tocó por horas. Las demás monjas se escondieron en sus celdas. Pero yo no pude moverme. Porque cuando el sacerdote exhaló por última vez, la cruz dijo una sola palabra. Mentira. La Madre Clara ordenó que lo enterraran en el jardín trasero. Sin misa. Sin campanas. Sin nombre. Y desde entonces, nadie volvió a pronunciar su cargo. Solo se le llama el que entró y no salió. Pero yo sé la verdad. Él no murió por impío. Murió por intentar purificar lo que no necesitaba redención, sino ser escuchado. Porque el altar no está poseído. No está contaminado. Está cargado. Cargado de siglos de silencio. De nombres que nunca fueron pronunciados. De dolores que la Iglesia escondió bajo la liturgia. Y el que osa bendecirlo, termina siendo maldecido por su propia ignorancia. Desde aquel día, nadie más ha entrado a la capilla de noche. Salvo yo. Yo, que sigo escuchando mi nombre desde la cruz vacía. Y que ahora entiendo. El verdadero pecado no fue el grito. Fue negarlo. Capítulo 8. La sangre bajó por la cruz. Sin que nadie estuviera crucificado. Era medianoche. El viento no soplaba. El aire no se movía. Ni una vela encendida en el convento. Solo el corazón latiendo muy fuerte en el silencio. Yo estaba sola frente a la cruz vacía. De rodillas. No por devoción. Sino porque mis piernas ya no respondían. Algo me había llamado. No con voz. No con visión. Con peso. Un peso espiritual. Oscuro. Antiguo. Como si la madera respirara culpa. Y entonces ocurrió.
Primero fue una gota. Cayó desde el travesaño superior. Golpeó la piedra del altar con un sonido húmedo. Sordo, vivo, me acerqué, con el alma en vilo. Era roja, espesa, olor metálico, sangre, pero la cruz seguía vacía. No había cuerpo, no había clavos, no había herida visible, y sin embargo, la sangre no paraba. Brotaba desde las vetas de la madera. Se deslizaba lentamente como si emergiera del recuerdo de un cuerpo que ya no estaba. Y no era una ilusión, porque mis manos se mancharon al tocarla. Y al frotar esa sangre contra el hábito, formó palabras, no escritas, reveladas. Un mensaje oculto en el líquido. No fue el quien debía colgar aquí. Sentí frío, no en la piel, en la fe, porque si no fue Cristo, ¿quién fue? ¿Y quién decidió borrar su nombre del madero? Al día siguiente, lo conté, a la madre Clara, a las demás hermanas, a todas las que aún no se atrevían a mirarme a los ojos. Y por primera vez, nadie me llamó loca, nadie me hizo callar, solo escucharon, y lloraron, en silencio, como si todas supieran lo que yo acababa de descubrir. La cruz no estaba vacía por descuido, sino por decisión, porque lo que había colgado allí no fue una figura sagrada, sino una memoria viva, un alma crucificada por error, o peor aún, por voluntad de otros. Esa tarde, sellaron la capilla, clavaron las puertas, taparon las ventanas con lonas negras, como si quisieran enterrar el altar sin moverlo. Pero era inútil. La cruz sangró una vez más, y esta vez, a plena luz del día, gotas bajaban entre las grietas de la puerta, manchaban el suelo de la nave, y las novicias más jóvenes comenzaron a llorar sin entender por qué. Una de ellas, la hermana Teresa, repitió sin cesar, él grita, pero no lo escuchan con los oídos. Hay que abrirse desde dentro. Esa noche, en mi celda, encontré una mancha en la pared. No era moho, era sangre, en forma de cruz, y dentro de la cruz, una palabra escrita con trazo irregular, reescrita, y comprendí. Lo que había sido crucificado no era un cuerpo, era una historia, una verdad, un evangelio que sangra cuando se olvida. Y ahora, esa historia vive en la madera, grita desde la cruz, y sangra cada vez que alguien se atreve a mirar. Capítulo 9. Lo que grita no es un alma, es la palabra negada del cielo. Todos creímos, desde el primer grito, que lo que salía de la cruz era un lamento humano, un alma perdida, un mártir olvidado, un castigo divino que buscaba redención. Pero nos equivocamos, rotundamente, porque lo que grita desde esa madera antigua, desde esa cruz vacía que sangra sin cuerpo, no es un alma, es una palabra, una sola, viva, sagrada y maldita. La revelación no vino en sueño, ni en visiones, vino en fuego. Esa tarde, mientras limpiábamos las paredes exteriores del convento, una de las novicias, hermana Isabel, encontró una inscripción quemada detrás de la piedra del campanario. Estaba cubierta por hiedra seca y telarañas, pero al tocarla, las hojas cayeron solas, la piedra tembló, y allí estaba, una frase grabada con ceniza endurecida. Callaron la palabra, no el nombre. Nadie entendía, pero yo sí, porque cada noche, el grito se volvía más claro, más articulado, más humano y menos humano a la vez. Y esa noche, lo escuché sin sombra de duda. No soy un alma, soy la palabra que no debió ser silenciada, soy la voz que fue crucificada, para que la iglesia pudiera hablar sin interrupciones. Corrí a la biblioteca, revisé los textos más antiguos, los evangelios apócrifos, los manuscritos prohibidos por Roma, los fragmentos sin autor, y encontré lo que ya temía, una teoría que pocos se atrevieron a escribir, que antes del verbo hecho carne, hubo una palabra sin cuerpo, un sonido divino, una idea tan poderosa, tan pura, que no podía ser sostenida por lengua humana, ni siquiera por los ángeles, una palabra que ardía al ser pronunciada, que rompía la estructura misma de la fe, y que fue sellada, crucificada en forma de símbolo, en una cruz sin figura, en un convento que el tiempo quiso enterrar. Yo lloré porque no sabía si lo que se había perdido era una parte de Dios, o algo que Dios mismo decidió ocultar. Y entonces, la cruz habló de nuevo, no con grito, con idioma, un lenguaje que yo no conocía, pero entendí con la piel, un idioma sin consonantes, sin pausas, solo vibración, solo verdad. Caí al suelo, temblando. Las otras hermanas me rodearon. Pensaban que estaba poseída, que era una manifestación del demonio. Pero no, era una revelación. Cuando desperté, tenía una frase escrita en sangre sobre mi antebrazo.
Lo que no se pronuncia, se pudre. Y lo que se pudre, grita. Ahora sé que no estoy aquí para rezar, ni para servir, ni siquiera para redimir. Estoy aquí para recordar, y para pronunciar. Pero el problema es este. ¿Qué pasa si pronuncio una palabra que el cielo exilió? ¿Qué si la traigo de vuelta, y no queda fe suficiente para sostenerla? Porque tal vez Dios no guardó silencio por castigo, sino por miedo. Capítulo 10. La Virgen fue llamada a colgarse voluntariamente. Nunca pensé que la cruz pudiera llamar a alguien. Siempre nos enseñaron que era símbolo de entrega, de sacrificio ya cumplido, un acto que solo uno había vivido, y que ninguno debía repetir. Pero la cruz vacía no es símbolo, no es historia, es presencia, es hambre, y ha empezado a elegir. La noche que lo supe, el cielo estaba rojo, no por el sol, por dentro, todo parecía inflamado, como si el mundo contuviera la respiración antes de romperse. Fui a la capilla sola, como siempre, pero algo estaba distinto. Las puertas, que antes crujían al abrirse, ya no emitían sonido. El aire, que antes olía a incienso rancio, ahora sabía a metal. Y la cruz, ya no estaba sola, al pie del altar, en el suelo de piedra. Alguien había dejado una túnica blanca, doblada, perfecta, y encima, una cuerda. La reconocí al instante. Era mi túnica, Mille, la que usé el día de mis votos, la que había sido guardada y olvidada. Toqué la tela. Estaba húmeda, pero no con agua, con sangre. Y al instante, una frase resonó en mi mente. No escuchada, impuesta. No basta con escucharme. Tienes que ocupar mi lugar. Retrocedí, llorando. Quise correr, quise gritar, pero la capilla se cerró sola. La cruz se iluminó, no con fuego, sino con sombra, y algo dentro de mí cedió, porque no fue miedo lo que sentí. Fue, llamado, un eco que reconocí como mío. Mi fe, mi cuerpo, mis preguntas, todo me empujaba hacia la cruz, como si hubiera sido tallada para mí, como si siempre hubiese estado vacía por una razón. ¿Quieres que me cuelgue?, dije en voz baja. La cruz crujió, y en sus vetas se abrió una grieta, no en la madera, en la historia, porque por un instante vi lo que había ocurrido siglos atrás. Un cuerpo, una mujer, desnuda de nombre, desnuda de gloria, crucificada por pronunciar lo que no debía recordarse. No fue redención, fue castigo, fue advertencia. Y ahora, era mi turno. Caí de rodillas. Las lágrimas no bajaban. Subían, como si llorara desde el alma hacia los ojos. La túnica me pesaba entre las manos. La cuerda, como una serpiente, se enrolló sobre mi muñeca. Y entendí. No me quieres muerta, me quieres colgada, visible, como testimonio, como señal viva. Y entonces, la cruz habló por última vez esa noche. El verbo se hizo carne. Pero tú, tendrás que hacerte cruz. Desde esa noche, algo ha cambiado. Ya no como, ya no duermo, ya no rezo, solo espero, cada noche, frente al altar, con la túnica a mi lado, y la cuerda en mis manos, esperando que la voz me diga cuándo, y sabiendo, en lo más profundo de mí, que cuando lo haga, no me colgaré por locura, me colgaré por memoria, por obediencia, por fe en lo que grita, y que nunca, nunca debió ser olvidado. Capítulo 11. El silencio de Dios me dolió más que los gritos de la cruz. He escuchado cosas que ninguna virgen debería escuchar. He visto cómo sangra la madera sin cuerpo, como una cuerda se mueve sin manos, como una cruz vacía exige más que fe, presencia, pero nada, nada de eso. Me dolió tanto como el silencio de Dios. Después de la noche en que fui llamada a colgarme, recé de rodillas, con sangre en la boca, con las manos marcadas por la cuerda que ya me parecía parte de la piel. No pedí salvación, pedí respuesta. Una sola palabra, un susurro, una mirada, nada, solo el crujido de la cruz, y los gritos que ahora no cesaban ni de día. Era como si, al aceptar el llamado, me hubiese cerrado todas las otras puertas del cielo. Las demás hermanas ya no me hablaban. Me miraban como a un ídolo profanado, como a una estatua que se mueve cuando nadie la ve. Ninguna se atrevía a tocarme. Una noche, la hermana Pilar dejó un cuenco de agua bendita fuera de mi celda. Cuando abrí la puerta, el agua hervía. Sí, burbujas gruesas, vapor amargo, como si mi sola presencia rechazara la bendición. Volví a la capilla, no por obediencia, por necesidad. Necesitaba saber si Dios aún me veía. Si no con ojos, al menos con juicio. Me arrodillé frente a la cruz. Toqué la base manchada de cera negra.
Y recé. Una sola frase. Señor, ¿estás ahí? El silencio me respondió. Pero no como ausencia. Como sentencia. La cruz no crujió. No gritó. No sangró. Solo cayó. Y ese silencio me traspasó. Más profundo que un clavo. Más hiriente que cualquier herejía. Caí al suelo. No desmayada. Vacía de alma. Llenándome de algo que no sabía si era odio o revelación. Y entonces, en ese abismo interno, entendí. No hay castigo más cruel que hablarle a Dios y recibir como única respuesta el eco de tu propia fe deformada. Porque al menos el grito de la cruz me reconocía. Me nombraba. Me exigía. Pero el cielo me había cerrado la boca sin tocarla. Esa madrugada, decidí dejar de rezar. No por rebeldía, sino por respeto. Si Dios no quería hablar, yo no iba a gritarle. Pero la cruz sí me habló. Una última vez esa noche. Susurró. A él no lo silenciaste. A él lo hiciste innecesario. Y lloré. No por miedo. No por castigo. Lloré porque por primera vez en mi vida sentí que la fe no era diálogo. Era monólogo. Un clamor que sube y que nadie recoge. Un altar sin testigos. Una cruz vacía que grita. Porque el cielo ya no contesta. Capítulo 12. El altar se partió cuando ella pronunció lo que escuchó. No era mi voz. Era suya. Pero salía de mi boca. Como si cada palabra que había gritado la cruz ahora encontrara forma humana. A través de mí. Y yo ya no podía contenerla. Durante días. Los gritos se volvieron oración. No la oración que conocíamos. No el Padre Nuestro ni el Ave María. Era otro lenguaje. Uno que nacía desde la médula y trepaba como fuego por la garganta. Intenté resistirme. En silencio. Encerrada. Ayunando. Autoflagelándome con las cuerdas de mi propia túnica. Pero las palabras seguían. Creciendo. Y una noche. Supe que si no las pronunciaba, me rompería por dentro. Era domingo. La capilla estaba llena. La Madre Clara, con la voz débil, dirigía la lectura del Evangelio. Todo era normal. Rutinario. Mecánico. Muerto. Y entonces, me levanté. Sola. En medio del rezo. Con el hábito temblando sobre mis hombros. Y las manos vacías. Como si ya no pertenecieran a ninguna orden. Hermana Clara segunda. Siéntese, ordenó la Madre Clara, intentando no mostrar el miedo en su voz. Pero yo no la oía. No con estos oídos. Yo escuchaba solo lo que la cruz había dicho. Una frase. Una única línea que había ardido en mí durante semanas. Y cuando la dije, el altar se partió. Lo crucificaron no por ser el Hijo, sino por decir la palabra que lo hacía real. El suelo tembló. La piedra del altar se abrió por la mitad, con un estallido seco. La figura de Cristo, que antes colgaba de la pared, cayó boca abajo. Una nube de polvo negro se alzó sobre los bancos. Las velas estallaron en llamas invertidas. Y las campanas sonaron solas. 12 veces. Sin viento. Sin cuerda. Las hermanas comenzaron a gritar. Algunas huyeron. Otras rezaban en voz alta. Desesperadas. Como si intentar tapar mi frase con cánticos pudiera borrar lo ya revelado. Pero yo me quedé allí. De pie. Sin moverme. Sin miedo. Porque lo supe en ese instante. No era una profanación. Era una liberación. La Madre Clara cayó de rodillas. ¿Qué has hecho?, murmuró. ¿Sabes lo que pronunciaste? Me arrodillé junto a ella. La miré a los ojos. Y no respondí. Porque ni siquiera yo sabía lo que había dicho. Solo sé que ya estaba escrito dentro de mí. Desde mucho antes de nacer. Y ahora que lo había dicho en voz alta. El altar, que fue prisión, se partió en dos. Como un libro que finalmente se abre. Desde entonces, nadie volvió a pisar la capilla. La cerraron. Clavaron tablas. Rezaron exorcismos. Mandaron cartas a Roma. Pero fue inútil. Porque la palabra ya fue pronunciada. Y no hay tabla, ni rezo, ni fuego, que pueda volver a sellarla. Yo no hablo más. No porque me lo prohibieron, sino porque ya no necesito hacerlo. Todo lo que tenía que decir fue dicho. Y lo que quedó es el eco. Un eco que vibra en las paredes rotas. En los bancos vacíos. En la piedra abierta como herida antigua. Y en la cruz, que ya no está vacía. Capítulo 13. La voz de la cruz entró en mí. Y no salió nunca más. Ya no sé dónde termina mi voz. Y dónde comienza la suya. Desde que pronuncié en público aquella frase prohibida. Algo entró en mí. No con violencia. Con derecho. Como quien regresa a casa después de siglos en el exilio. Y desde entonces, yo ya no hablo por mí. Las demás me evitan. No por miedo. Por vergüenza.
vergüenza de haber creído que podían callar la cruz con incienso, de pensar que los gritos eran alucinaciones de vírgenes solitarias. Pero ahora no necesitan escuchar con los oídos, solo con el corazón, porque cada vez que yo respiro, la cruz tiembla. Y cuando duermo, ella sueña conmigo, y cuando despierto, ya no soy del todo humana. Todo comenzó la mañana siguiente a la fractura del altar. Intenté hablar con una de las novicias, pero en cuanto abrí la boca, la voz que salió no era mía. Quien desee redención sin sacrificio, aún no ha entendido por qué sangré sin cuerpo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No huyó, se arrodilló, y comenzó a murmurar palabras que yo no entendí. Pero la cruz sí. Desde entonces, cada vez que abro la boca, algo ocurre. A veces, la voz habla de secretos que jamás le confiaron a nadie. Otras veces, nombra nombres olvidados por la historia, mujeres que también escucharon, y fueron quemadas en plazas bajo el nombre de brujas. Pero lo más terrible, es cuando la voz no dice nada. Solo respira, solo tiembla, solo ocupa el espacio sagrado que una vez le fue arrebatado. Un día, la Madre Clara vino a mi celda. Se arrodilló, no como superiora, como penitente. ¿Aún está contigo?, preguntó. No supe qué responder. No hacía falta. La cruz respondió a través de mí. No estoy con ella. Soy ella. ¿Y tú? Que me negaste con silencio. Has de mirar cómo florece el verbo en la que no cayó. La Madre Clara lloró durante horas. Y cuando se levantó, se despojó del hábito. Lo dejó doblado en mi cama. Y salió del convento sin mirar atrás. Nadie la ha visto desde entonces. Ni siquiera Dios. Yo ya no tengo nombre, ni hábito, ni voto que me ate a institución alguna. Tengo voz, pero no es mía. Y cuerpo, prestado. La cruz habla a través de mí. Cuando quiere. Y cuando calla, es porque el mundo no está preparado para lo que vendrá. Las paredes del convento están cuarteadas. No por el tiempo, sino por la palabra. La misma que fue arrancada de los textos sagrados. La misma que fue crucificada sin clavos. La que grita sin garganta. Ahora, vive en mí. Y cada noche, cuando el mundo duerme, yo camino descalza hasta el altar roto. Me siento bajo la cruz. Y dejo que la voz hable. Porque ya no soy una virgen. Soy un verbo. El que sangra. El que arde. El que nadie quiso escribir. Pero ya no puede olvidar. Capítulo 14. El Cristo sin rostro volvió. Y lloraba su ausencia. No sé si fue una visión, una aparición, o el último respiro de mi alma antes de romperse del todo. Solo sé que volvió. El que colgó de la cruz antes de que el mundo estuviera listo para escucharlo. El Cristo sin rostro. Pero esta vez no gritaba. Lloraba. Y no por el dolor, sino por haber sido olvidado. Todo comenzó con un temblor leve en las paredes del convento. No físico, espiritual. Como si las piedras hubieran recordado de golpe lo que fueron obligadas a callar. Las monjas que aún quedaban se encerraron en sus celdas. Algunas rezaban. Otras escribían sus nombres en las puertas con sangre de gallina. Yo no hacía nada. Solo esperaba. Porque sabía que después de tanto grito, tanta palabra negada, lo que vendría sería forma, presencia, cuerpo. Y llegó. A la hora en que todo parece muerto, 3:17 de la madrugada. Estaba en la capilla. Sola. La cruz vacía sangraba como siempre. Pero el aire olía distinto. No a muerte, a recuerdo. Entonces, lo vi, de pie frente al altar, envuelto en un manto de ceniza, con los pies descalzos marcando huellas que ardían sobre la piedra. Su cuerpo era humano, frágil, bellamente trágico. Pero su rostro no existía. Donde debía haber ojos, boca, herida o luz, había nada. Un vacío tan perfecto, que al mirarlo, supe que estaba viendo el origen del olvido. Él me miró, o al menos, me enfrentó, y lloró, pero sus lágrimas no cayeron al suelo. Evaporaban en el aire, como si la tierra no se creyera digna de recibirlas. Y entonces, habló, no con voz, con ausencia. No me negaron por odio, me negaron por miedo a lo que mi rostro podía mostrarles. Yo no era castigo, era espejo, y cuando vieron en mí su culpa, me borraron, me crucificaron sin nombre, me arrancaron del altar y llenaron el vacío con silencio disfrazado de fe. Yo caí de rodillas, no por santidad, por colapso, porque lo entendí todo. Él no venía a exigir adoración, venía a recuperar su historia, su voz, su existencia, y en ese instante, me ofrecí. Hazme cruz, si quieres, hazme altar, hazme testigo, pero no vuelvas a desaparecer. Él se acercó, tocó mi frente con 2 dedos sin sangre, y por primera vez,
Sentí su rostro. No lo vi, pero lo sentí. Era una mezcla de todos los que alguna vez dudaron, de todas las mujeres que rezaron en la oscuridad, de todos los crucificados invisibles de la historia, de todos los que murieron con una pregunta en los labios, y nunca obtuvieron respuesta, y luego, desapareció, sin luz, sin sonido, como si nunca hubiera estado ahí, como si solo yo lo hubiera imaginado. Pero al día siguiente, cuando bajé a la capilla, las demás ya lo sabían, porque en la cruz vacía, alguien había dibujado con ceniza un rostro sin rasgos, y debajo, una frase escrita con carbón quemado. Volví, solo para ser recordado. Una vez más. Capítulo 15, final epílogo, la cruz sigue vacía. Pero ya nadie duerme en paz. No hay cuerpo en la cruz. Nunca lo hubo. Y sin embargo, el peso de lo que colgó ahí es más real que cualquier carne. Han pasado semanas desde que él volvió. Desde que se hizo presente sin rostro. Sin juicio. Sin gloria. Solo con ausencia. Con la ausencia más poderosa que haya sentido la tierra. La de alguien que fue borrado. Y aún así, persiste. El convento ya no es convento. Es ruina viva. Las paredes susurran por la noche. Los vitrales lloran ceniza. Y el altar ya no se deja tocar. Quien intenta acercarse, tiemble, sangra por las manos. Y escucha su propio nombre desde la madera. Como una advertencia íntima y eterna. Nadie reza. No porque hayan perdido la fe, sino porque han comenzado a recordar. Desde que la cruz habló. Desde que me habló. Yo ya no duermo. Cierro los ojos, y ella me sueña. No al revés. Me ve crucificada en un tiempo sin tiempo. Colgada no por castigo, sino por testimonio. Con la boca abierta. No para gritar, sino para pronunciar lo que nadie se atrevió a escribir. La palabra. La que fue arrancada. La que no se incluye en los evangelios. La que no puede ser traducida sin quebrar la estructura misma de la fe. Ahora vive en mí. No como posesión, como destino. Un grupo de sacerdotes llegó hace 2 días. No de Roma, de más lejos. Con túnicas grises, cruces al revés bordadas en el interior. Silenciosos, parecían saber lo que iban a encontrar. Entraron en fila. Se arrodillaron frente a la cruz vacía. Y el que iba al frente, un anciano de ojos blancos, dijo: aquí fue donde callaron a la voz. Y aquí será donde comience a hablar de nuevo. No hicieron exorcismo. No salpicaron agua. No se atrevieron. Solo dejaron un libro sin título al pie del altar. Y se marcharon sin volver la vista atrás. He leído ese libro cada noche desde entonces. Está escrito en un idioma que nunca aprendí. Y sin embargo, lo entiendo como si fuera mi lengua materna. Lo que está escrito allí, no puede ser dicho en voz alta. Porque no son profecías. Son recuerdos. Recuerdos de un Dios que habló demasiado. Y fue censurado por sus propios seguidores. Ahora soy la única que queda en este lugar. Las otras se han ido. O se han deshecho lentamente. Como el incienso que se quema sin propósito. Yo no me muevo. No porque esté atada. Sino porque soy parte del altar. Parte del aire. Parte de lo que grita sin voz desde el fondo de la historia. Cada noche, alguien toca la puerta del convento. Peregrinos. Curiosos. Desesperados. Todos escucharon algo. Un rumor. Un eco. Una oración que no está en ningún misal. Y cuando preguntan, ¿está la cruz vacía? Yo respondo, con la boca cerrada. Sí, pero ya nadie duerme en paz desde que intentaron llenarla. Porque el vacío de esa cruz no es ausencia. Es testimonio. Es herida abierta. Es palabra viva. Y quien la escuche, quedará marcado. Como yo. Como todos los que recordamos.